Queridos hermanos, muchas gracias por hacerme el favor de acompañarme una vez más a través de este bendito canal Cristo Rey Radio TV, para que juntos continuemos recorriendo este maravilloso mundo que es la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias, una vez más les digo, por estar aquí. Y si me permiten, quisiera leerles una parte del Salmo 81 que dice: aviven a Dios nuestra fuerza, aclamen al Dios de Jacob. Entonces, entonen los salmos y toquen los tambores, la melodiosa cítara y la lira. Que suene el cuerno para el primero del mes, para la luna llena, el día de nuestra fiesta, pues es una ley en Israel, una ordenanza del Dios de Jacob, un decreto que impuso a José cuando salió de la tierra de Egipto. Oyó entonces una voz desconocida: yo quité la carga de su espalda, sus manos han dejado la canasta. En la angustia gritaste y te salvé. Te respondí en el secreto de la nube, te puse a prueba en las aguas de Meribá. Escucha, pueblo mío, te lo advierto, ojalá me escucharas, Israel. No tengas en tu casa un Dios extraño, ni te postres ante un Dios de afuera. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y te la llenaré. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor bendito, porque permites que empecemos un mes más en nuestras vidas, Señor. Este mes que ya está llegando al final del año, Señor, te pido que sigas derramando bendiciones abundantemente sobre todos los hermanos y hermanas que me hacen el favor de acompañarme. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has protegido, has estado con nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, por todas esas bendiciones que hemos recibido, Padre bendito. Te pido que protejas a todos los hermanos, a todos sus familiares, y les sigas llenando de bendiciones ricas y abundantemente. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, queridos hermanos. Bien, recordarán que la semana pasada terminamos el libro de Ezequiel. Terminamos con la lectura del libro de Ezequiel y ahora nos vamos a centrar en el libro de Oseas. Oseas contiene 14 capítulos. El título se deriva del personaje principal y el autor del libro. El significado de su nombre es salvación, que es el mismo significado del de Josué y el de Jesús. Oseas es el primero de los 12 profetas menores. Se refiere a la brevedad de las profecías en comparación con la longitud de las obras de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Los 3 primeros capítulos de Oseas describen su vida familiar, especialmente el adulterio de su esposa, que ejemplifica la infidelidad de Israel para con Dios. El resto del libro contiene vívidos mensajes de los pecados del pueblo, perdón, y el deseo apasionado de Dios de que se vuelvan a Él. A través de este libro experimentamos de forma dramática un retrato de un Dios quebrantado, que ejecutará justicia si es necesario, pero que prefiere mostrar misericordia porque ama a su pueblo profundamente. Debemos notar las severas consecuencias del pecado mientras Dios declara juicio en contra de su pueblo. Luego, observa más allá del sufrimiento de Oseas y del dolor de Dios, para ver el ejemplo de un amor que no se rinde. Fíjate en cómo Oseas amó a su esposa indigna y considera cómo Dios ha hecho lo mismo por mí y por ti, querido hermano. A Oseas se le ordenó que se casara con Gomer, quien era virgen cuando se casó, pero después se hizo ramera. Así como Israel primero fue fiel, luego infiel. Bajo las órdenes de Dios, Oseas se casó con Gomer y tuvieron 2 hijos y una hija. Sus nombres representan la ruptura de su matrimonio. Posteriormente, sus nombres fueron cambiados e investidos
con nuevas promesas y esperanzas. Gomer abandonó definitivamente a Oseas y a sus hijos para juntarse con amantes, de quienes ella creía que le sostenían sus lujos, cuando en realidad era Oseas quien pagaba sus extravagantes gastos. Oseas y sus hijos suplican a la madre que vuelva a casa, rechazando sus súplicas. Gomer se vende en esclavitud y Oseas, quien todavía la ama, paga el precio del rescate. Él la ayuda durante su periodo de rehabilitación. Luego el matrimonio se reanuda. Por medio de su mucho amor por su infiel esposa, él se da cuenta de cuánto Dios ama a Israel, su pueblo infiel, desde la perspectiva del amor de Dios. Oseas le predica al Israel infiel sermones de restauración y de amenaza de juicio alternadamente. Oseas profetizó durante el tiempo de los últimos reyes de Judá. Por tanto, fue un contemporáneo de Amós en Israel y de Isaías y Miqueas en Judá. Él vio el deterioro político y la decadencia moral en cada área de la vida de Israel. La degradación estaba a la orden del día. El pecado dominaba la vida social y espiritual del pueblo. Aunque estaban siendo atacados por Asiria, la corrupción interna de la sociedad de Israel era de mayor peligro que cualquier enemigo externo. Oseas es el profeta del amor de Dios. Su libro es un recordatorio de que el pecado es semejante a la infidelidad dentro del matrimonio. El que peca se aleja voluntariamente de Dios. Sin embargo, Él ha proporcionado perdón y reconciliación por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Aunque el conocimiento de Oseas acerca de la provisión de Dios era incompleto, por fe, él sabía que Dios se reconciliaría con su pueblo y consigo mismo a causa de la muerte de Cristo. Tanto los judíos como los gentiles que creen en él, por medio de la fe, estarán en una relación personal con el Señor en la que no hay acusación, ni condenación, ni separación del amor de Cristo. Oseas 2:23 es el hermoso mensaje profético de Dios de incluir a los gentiles, o sea, a los no judíos, como sus hijos, como también está escrito en Romanos 9:25 y Primera de Pedro 2:10. Los gentiles no son originalmente el pueblo de Dios, pero a través de su gracia y misericordia, Él nos ha dado a Jesucristo y por la fe en Él somos injertados en el árbol de su pueblo. Esta es una asombrosa verdad acerca de la iglesia, una que es llamada un misterio, porque antes de Cristo el pueblo de Dios era considerado únicamente el pueblo judío. Cuando Cristo vino, los judíos fueron endurecidos temporalmente hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto lo vemos en Romanos 11:25. Lo fundamental del mensaje de Oseas es la relación de Dios con Israel. Oseas ve los mismos males morales y religiosos que su contemporáneo Amós, pero halla la raíz de los mismos en la infidelidad de Israel al pacto. La nación ha abandonado a su esposo y se ha entregado a los dioses cananeos, confiando en ellos o en su propio poder militar y alianzas extranjeras. Como consecuencia, toda su vida privada y pública se ha corrompido. Israel no tiene conocimiento de Dios, ha quebrado la relación con él y no discierne ni sigue su voluntad. En Oseas, más que ningún otro profeta del Antiguo Testamento, se ve la relación que existe entre su mensaje, su persona y las experiencias de vida personales y de su pueblo. Oseas pinta la relación entre el esposo fiel, Oseas, que representa a Dios, y la esposa infiel, Gomer, que representa a Israel. La presencia de Cristo en el libro de Oseas es permanente como amado y redentor de su pueblo. Así como Oseas fue redentor de su esposa Gomer, Oseas también muestra la posición de Cristo como nuestro Salvador de su pueblo. No conocerás pues Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Estas son las palabras que Oseas le dijo a su esposa y que Dios nos las dice a nosotros. Hermanos, vamos a ver este pequeño video.
El libro del profeta Oseas. Oseas vivió en el reino del norte en Israel, al que a veces llaman Efraín o Jacob, alrededor de unos 200 años después de que el reino del sur se hubiera separado de Judá. Recuerda la historia del libro de Primera de Reyes. Oseas fue llamado a hablar a nombre de Dios durante el reinado de uno de los peores reyes de Israel, Jeroboam II. La nación estaba cayendo en el caos y en el año 722 el grande y terrible imperio asirio arrasó y destruyó a Israel. De nuevo, mira la historia de Segunda de Reyes. Y Oseas había visto venir todo esto. El libro es una colección de aproximadamente 25 años de predicaciones y escritos, y casi todo es poesía. Y esta colección ha sido diseñada para contener 3 secciones principales. Profundicemos y verás cómo funciona. La sección inicial cuenta la historia del matrimonio destrozado de Oseas con una mujer llamada Gomer, quien comete adulterio. Ahora, no es completamente claro si Gomer se acostaba con otros hombres antes o solo después de que se casaron, pero ellos tuvieron 3 hijos y luego las cosas se desmoronaron. El punto importante es que Dios le dice a Oseas que a pesar de la infidelidad de Gomer, él debe ir a buscarla, pagar sus deudas a sus amantes y comprometerse en su amor y fidelidad hacia ella una vez más. Y luego, Dios dice que todo esto, el matrimonio roto y luego restaurado, y los hijos, son símbolos proféticos que cuentan la historia de la relación de Dios con Israel. Dios ha sido como un marido fiel a Israel. Él los rescató de la esclavitud, los llevó al monte Sinaí, donde entró en un pacto con ellos. Les pidió ser fieles únicamente a Él. Pero luego, Él llevó a Israel a la tierra prometida, y ellos tomaron toda la abundancia que Él les dio y la dedicaron a la adoración al dios cananeo Baal. Así que Dios tiene una razón legítima. Él podría terminar el pacto y divorciarse de Israel, y Él considera el hacerlo. Pero en lugar de ello, Él les dice que va a buscar a Israel de nuevo y que renovará su pacto con ellos, y les explica por qué. Es solamente por su propio amor, compasión y fidelidad. Después, Oseas describe lo que todo esto significa. Él dice que las consecuencias por la rebelión de Israel serán la derrota inminente por las otras naciones y el exilio, pero que hay esperanza de una restauración futura. Un día, Israel se arrepentirá otra vez y regresará a adorar a su Dios. Y dice Oseas, Él pondrá sobre ellos un nuevo rey mesiánico del linaje de David, quien les traerá la bendición de Dios. Y así, esta sección introductoria nos presenta todas las ideas principales del libro. Israel se ha rebelado y Dios traerá severas consecuencias, pero el amor del pacto de Dios y su misericordia son más poderosos que el pecado de Israel. Así que en las secciones restantes del libro, la poesía de Oseas desarrolla estos temas con mayor profundidad. Tenemos 2 colecciones de las acusaciones y advertencias para Israel, y luego cada una de estas concluye con un poema lleno de esperanza acerca de la misericordia de Dios y de la esperanza para el futuro. De manera que en los capítulos del 4 al 10, Oseas explora las causas y los efectos de la infidelidad de Israel. Él dice una y otra vez que a Israel le falta conocimiento o entendimiento de Dios. La palabra hebrea conocer, que es yadá, es más que solo una actividad intelectual. Describe conocimiento personal y relacional. Es la diferencia entre simplemente conocer algo acerca de alguien y conocer a ese alguien realmente. Y Dios quiere que Israel lo conozca así, en una relación. Quiere que experimenten su amor por ellos y que éste se convierta en la clase de conocimiento que transforme sus corazones y sus vidas para que lo amen como respuesta. Y esta es la razón por la que Oseas está exponiendo constantemente la hipocresía de la adoración de Israel. Él les muestra constantemente cómo están rompiendo los 10 mandamientos y cómo están permitiendo graves injusticias en sus comunidades. Y luego van a sus templos sagrados y ofrecen sacrificios a Dios como si todo estuviera bien, pero no está bien. Y no solo por su hipocresía, sino porque también están adorando a todos estos otros dioses. Muchas veces él menciona sus altares a Baal en las ciudades de Betel y Gilgal. Y ellos no solamente han entregado su lealtad a otros dioses, también Oseas acusa repetidamente a Israel de confiar en sus alianzas políticas con Egipto y Asiria. En lugar de confiar en que Dios los protegerá, ellos quieren hacerse similares a esas otras naciones y confiar solamente en el poder militar.
Y Dios dice que todo se les vendrá abajo, porque dentro de muy poco tiempo, Asiria los traicionará y vendrá a desolar sus tierras. Y en esta otra sección de advertencia, Oseas da una lección de historia sobre el antiguo Israel para mostrar cómo esta familia ha sido infiel desde el principio. Él alude a la traición y a las mentiras del patriarca Jacob. Recuerda a Génesis 27 y 28. Él alude a la rebelión de Israel en el desierto. Recuerda el libro de Números. Él alude al nombramiento del corrupto rey Saúl, quien llevó al pueblo al pecado y al desastre. Recuerda las historias en Primera de Samuel. Y todo esto es la manera de Oseas decir que algunas cosas en esta familia nunca cambian. Así que, ¿qué esperanza tiene Oseas? Bueno, sabemos por el capítulo 3 que Dios hará algo para salvar y restaurar a su pueblo, y eso es lo que exploran estos dos capítulos finales. El capítulo 11 es hermoso. El poema muestra a Dios como un padre amoroso que crió a su hijo Israel y luego compartió todo con él. Pero el hijo creció y se rebeló contra el padre, aprovechándose de su generosidad. Entonces, en este poema, Dios está emocionalmente destrozado. En un momento está enojado y naturalmente dice que traerá severas consecuencias, pero al siguiente está quebrantado de corazón. Y luego, él dice que es movido por su misericordia y compasión, y que él perdonará al hijo que ama. Él dice, ¿cómo te abandonaré, Efraín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Y así, aunque Dios permitió que Israel fuera conquistado por Asiria y enfrentara las consecuencias, esa no es la última palabra de Dios. Todavía hay esperanza, y de eso se trata el último capítulo. Oseas llama a Israel a arrepentirse y a volverse a su Dios. Pero él sabe que no durará porque nunca lo ha hecho antes. Y Dios dice que un día él sanará su apostasía y les amará generosamente. Dios continúa describiendo a este nuevo y restaurado Israel como un árbol frondoso que tendrá raíces profundas y amplias ramas, y le ofrecerá sombra y fruto a todas las naciones. Es una imagen de la promesa de Dios a Abraham, de cómo Israel se convertirá en una bendición a las naciones. Y Dios está diciendo, si todo esto va a suceder, se requerirá de un acto de la gracia y del poder sanador de Dios para reparar el profundo quebrantamiento y el egoísmo pecaminoso del corazón humano, para que el pueblo de Dios pueda recibir su amor y amarlo de vuelta. Eso es lo que Dios promete hacer. Ahora, después de este poema encontramos las últimas palabras del libro. Son como una nota añadida. Probablemente son del autor que reunió la poesía de Oseas y ahora quiere hablarte a ti, al lector, por un momento. Y él dice, ¿quién es sabio y prudente para entender todo esto? En otras palabras, los poemas de Oseas. Los caminos del Señor son rectos y los justos andan por ellos, pero los rebeldes tropiezan en ellos. Así que el autor quiere que sepas que la poesía de Oseas para el reino del norte, Israel, no está encadenada al pasado. Esta revela profundas verdades acerca del carácter de Dios, de sus propósitos y de la naturaleza humana. Y aunque Dios debe y trae su justicia sobre la maldad humana, su propósito final, su corazón, es sanar y salvar a su pueblo. Y de eso se trata el libro de Oseas. Gracias, hermanos. Vamos a ir a nuestra Biblia, por favor, y vamos a leer el libro de Oseas. Pero primero, como es costumbre, permítame darle las gracias a Leer la Biblia, Biblia Proyecto Español, que nos permitió utilizar gratuitamente este video del libro del profeta Oseas, para que también nosotros gratuitamente podamos llevárselo a todos ustedes. Así como también quiero agradecer a Imágenes Bíblicas Gratis, que igualmente a través de la licencia de autor de atribución no comercial 4.0 internacional de Creative Commons nos permite utilizar estas imágenes gratuitamente para también llevárselas a ustedes gratuitamente. Esto lo hace a través de sus contribuyentes, como son Sweet Publishing del artista Jim Paget, The Glory Story, Vanessa Van Der Cruz,
Moody Publishers, Reverendo Ives Langevin, William and Rochelle Hauser, Jan Bat Hall, Won Chin Yuen, Richard Gunther, BibleSense.com, JoePlace.com, Wintershall, John Hasseltine y Pan Masco, Child Evangelism Fellowship of Europe, Profesor William Evans, Bibles.com, Amy and Carly de Fishnet Bible Stories, Kevin Talk, The Bible Journey, Mr. Bible Head, Revelación TV, BibleSense.com, Good News Production International and College Press Publishing Company, Kerstin Terbin, Biblia Prints, Jill Kim y Richard Gunther, Aleph with Beth, Arabs for Christ, Bible Society, James Tissot Collection, Basic Training Bible Ministries, Philip Martin, Lumo Project, que nos permiten utilizar estas imágenes gratuitamente. Ahora, hermanos queridos, vamos al libro de Oseas. Libro del profeta Oseas, capítulo 1. Esta es la palabra de Yahvé que fue dirigida a Oseas, hijo de Beri, en el tiempo que reinaron Osías, Jotam, Ahaz y Ezequías en Judá, y Jeroboam, hijo de Joás, en Israel. Cásate con una mujer que se prostituye. Cuando Yahvé comenzó a hablar por medio de Oseas, le dijo al profeta: ve y cásate con una de esas mujeres que se entregan a la prostitución sagrada, y ten hijos de esa prostituta, porque el país se está prostituyendo al apartarse de Yahvé. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblajim. Ella quedó esperando y le dio luego un hijo. Yahvé entonces le dijo: ponle el nombre de Jezrael, porque dentro de poco haré pagar a los reyes de la familia de Jehú la sangre que derramó en Jezreel, y no habrá más reyes en Israel. Aquel día yo haré que Israel sea derrotado en el valle de Jezreel. Nuevamente Gomer quedó embarazada y dio a luz una hija, y Yahvé dijo a Oseas: ponle el nombre de no amada, Lo Ruhama, porque yo no seguiré teniendo más compasión de Israel para seguir perdonándolo. Pero tendré compasión de la casa de Judá y lo salvaré por Yahvé su Dios. Lo salvaré sin usar el arco ni la espada, ni la guerra, ni los carros, ni los caballos. Cuando la niña ya estaba grandecita, Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz otro hijo. Y dijo Yahvé: ponle el nombre de no mi pueblo, Lo a mí, porque ustedes no son mi pueblo y tampoco yo soy para ustedes. Queridos hermanos, estamos leyendo el libro del profeta Oseas, capítulo 2. Los hijos de Israel serán tan numerosos como la arena del mar, que no puede contarse ni medirse. Entonces, en vez de decirles: ustedes no son mi pueblo, les dirán: ustedes son los hijos de Dios vivo. Se reunirán los hijos de Judá y los de Israel bajo un solo jefe y desbordarán los límites del país, porque el día que Jezreel se hará un gran día, ustedes llamarán a sus hermanos mi pueblo y a sus hermanas amadas. Acusen a su madre, acúsenla, porque ella ya no es mi esposa ni yo soy su marido. Que se limpie de la infidelidad grabada en su rostro y tire afuera la impureza que se apegó a sus pechos, porque si no, la desvestiré y la dejaré desnuda y sin nada como cuando nació. Será entonces igual que un desierto, como tierra sin agua, y morirá de sed. Ya no querré más a sus hijos porque son frutos de prostitución. Supuesto que su madre se ha entregado y ha perdido su decencia. Ella decía: déjenme partir con mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ella no veía que era yo el que le daba el trigo, el vino y el aceite, y quien le proporcionaba en abundancia la plata y el oro que empleó para fabricar el Baal. Por eso
vendré a recuperar mi trigo en la cosecha y mi vino nuevo en la vendimia, y le quitaré mi lana y mi lino. Y todo lo que cubría su desnudez, dejaré desnuda su vergüenza en presencia de sus amantes, y nadie la salvará de mis manos. Yo pondré fin a sus diversiones, a sus fiestas, lunas nuevas y sábados, y todas sus solemnidades. Echaré a perder su viña y su higuera, pues ella decía, son mi salario, me las han dado mis amantes, las dejaré como terreno baldío y se las comerán los animales. Y yo le tomaré cuentas por los años de los Baales en que les ofrecía incienso y en que se ponía sus aros y collares para correr detrás de sus amantes y se olvidaba de mí, la ingrata. Por eso voy a impedir su paso con espinos y acercarla con una cerca, para que no encuentre ya caminos. Perseguirá a sus amantes y no los alcanzará. Tratará de encontrarlos, pero en vano. Entonces se dirá, voy a levantarme y volveré donde mi primer marido, pues con él me iba mejor que ahora. Por eso, ahora la voy a conquistar, la llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón, le devolveré sus viñas, convertiré el valle de la mala suerte en un lugar de esperanzas, y ahí ella me responderá como cuando era joven, como en los días en que subió a Egipto. Aquel día, dice Yahvé, ya no me llamarás más Señor mío, sino que me dirás marido mío. Sacaré de su lengua los nombres de los Baales, para que no se acuerde de estos nombres. Ese día haré un pacto con las fieras salvajes, con las aves de rapiña y las serpientes de la tierra, para que le hagan daño. Romperé el arco y la espada, alejaré de su tierra la guerra, y haré que la gente duerma segura ahí. Yo te desposaré para siempre, justicia y rectitud nos unirán, y junto con el amor y la ternura. Yo te desposaré con mutua felicidad y conocerás quién es Yahvé. En ese día, palabra de Yahvé, responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. La tierra responderá al trigo, al vino nuevo y al aceite, y estos harán honor al nombre de Israel. Yo sembraré para mí en el país, tendré compasión de no amada y diré a no mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él me contestará, tú eres mi Dios. Libro del profeta Oseas, capítulo 3. Yahvé me dijo, vuelve a querer de nuevo a una mujer adúltera, que hace el amor con otros. Así como Yahvé ama a los hijos de Israel, a pesar de lo que han dejado por otros dioses y les ofrecen tortas de pasas. Recuperé, pues, a mi esposa, pagando por ella 15 monedas de plata y una carga y media de cebada. Y le dije, tú quédate aquí conmigo mucho tiempo, sin ofrecerte a nadie y sin traicionarme con ningún hombre, y yo tampoco tendré relaciones contigo, porque también por muchos días los hijos de Israel quedarán sin rey, sin jefe, sin sacrificios, sin piedras sagradas, sin consultas a Yahvé y sin ídolos para proteger la casa. Después volverán los hijos de Israel, buscarán a Yahvé su Dios y a David su rey. Cuando llegue el momento, acudirán llenos de respeto, Yahvé, para recibir sus beneficios. El libro del profeta Oseas, capítulo 4. Escuchen lo que dice Yahvé, hijos de Israel. Yahvé tiene un pleito pendiente con la gente de esta tierra, porque no encuentra en su país ni sinceridad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Solo hay juramentos en falso. Y mientras asesinato y robo, adulterio y violencia, crímenes y más crímenes. Por eso, todo el país está de duelo y están deprimidos sus habitantes, y desaparecen hasta los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar. Pero que nadie acuse o se defienda, pues contra ti, sacerdote, es mi demanda. Tropezarás en pleno día y contigo tropezará el profeta de la noche.
pues haré callar sus oráculos. Mi pueblo languidece por falta de conocimiento, y como tú has dejado que se perdiera el conocimiento, yo también haré que pierdas mi sacerdocio. Te has olvidado de mi ley, y también yo me olvidaré de tus hijos. Todos por igual me han ofendido, pues me han dejado a mí su gloria por ir a unas vergüenzas, y como comen de los animales que mi pueblo ofrece por el pecado, les conviene que mi pueblo siga pecando. Trataré al sacerdote como el pueblo y le pediré cuentas por su conducta. A cada cual retribuiré según sus obras. Comerán pero sin quedar satisfechos. Se prostituirán pero no ganarán nada, porque han traicionado a Yahvé. Prostitución, vino y aguardiente se han hecho dueños a su mente. Mi pueblo consulta un palo y espera la respuesta de un bastón, pues un espíritu de infidelidad lo arrastra a engañar a su Dios con otros dioses. En lo alto de los cerros ofrecen sacrificios, y sobre las lomas queman incienso bajo cualquier encima, álamo o espino cuya sombra sea agradable. Por esto, si sus hijas se hacen prostitutas o si sus nueras engañan a sus maridos, no castigaré ni a sus hijas ni a sus nueras, porque sean prostitutas o infieles, pues ustedes mismos se encierran con las prostitutas y sacrifican con los consagrados a la prostitución. De este modo, un pueblo que no entiende acaba por perderse. Si Israel es fiel, tú, al menos Judá, no cometas la misma falta. No vayan a Gilgal ni suban a Betabén, ni juren allá por la vida de Yahvé. Si Israel se muestra rebelde como una vaquilla salvaje, ¿cómo podrá Yahvé llevarlo a pastar como un cordero a pleno campo? Efraín se ha aliado con los ídolos, que su Dios lo deje pues. Se despiertan de sus borracheras para salir con prostitutas y prefieren su vergonzoso ídolo a mi gloria. Se lo llevará el viento en sus alas y no habrán ganado nada con sus sacrificios. Queridos hermanos, estamos leyendo el libro del profeta Oseas. Oseas, capítulo 5, contra los jefes. Escuchen estos sacerdotes, estén atentos, jefes de Israel, presten atención los de la casa de Israel, pues esta sentencia es para ustedes. Han sido como un lazo de cazador en Mizpá y como una red tendida en el Tabor. Yo los voy a castigar a todos porque se han hundido hasta el cuello en la corrupción. Sé quién es Efraín y no me es desconocido Israel. Tú, Efraín, te has entregado, tú Israel te has ensuciado. Sus faltas les impiden volver a su Dios. Un espíritu de prostitución se ha hecho dueño de ellos y ya no conocen a Yahvé. El orgullo de Israel lo condenan. Israel y Efraín están en crisis a causa de sus pecados. Con sus ovejas y sus bueyes irán en busca de Yahvé, pero no lo encontrarán porque se han alejado de ellos. Han traicionado a Yahvé y sus hijos son ilegítimos. Que el destructor los devore junto con sus campos. Toquen el cuerno de Engeba, la trompeta en Rama. Den la alarma en Betabén, la voz de alerta en Benjamín. Téngalo por seguro, tribus de Israel, que cuando llegue la hora, Efraín será destruido. Como los reyes de Judá han tratado de ensanchar sus dominios, mi furor los va a llevar como un torrente. Efraín es un opresor y dicta sentencias injustas, pues se deja llevar por las apariencias. Pues bien, yo seré como polilla para Efraín y como carcoma para la gente de Judá. Efraín sabe que está enfermo y Judá que tiene úlceras. Por eso Efraín ha ido a Siria y ha mandado mensajeros al gran rey, pero esto no podrá sanarlos ni curarle sus llagas. Yo seré como un león para Efraín y como un cachorro para la gente de Judá. Yo, sí, yo mismo lanzaré un zarpazo y huiré. Me llevaré mi presa y nadie me la podrá quitar. Volveré a mi casa hasta que se reconozcan culpables y vengan a verme. Queridos hermanos, esto ha sido palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Gracias, pero permítanme agradecer a Free Bible Imágenes que nos permitió utilizar estas imágenes de forma gratuita. Gracias a través de los derechos del autor de Creative Commons número 4, nos permite utilizar gratuitamente estas imágenes para que también gratuitamente se las entreguemos a ustedes a través de sus contribuyentes. Muchas gracias, Free Bible Imágenes. Y a ustedes, queridos hermanos, les agradezco el favor y la bendición de que me permitieron entrar a sus hogares. Les deseo que tengan una feliz semana y que el amor de Cristo reine en ustedes. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Queridos hermanos, muchas gracias por hacerme el favor de acompañarme una vez más a través de este bendito canal Cristo Rey Radio TV, para que juntos continuemos recorriendo este maravilloso mundo que es la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias, una vez más les digo, por estar aquí. Y si me permiten, quisiera leerles una parte del Salmo 81 que dice: aviven a Dios nuestra fuerza, aclamen al Dios de Jacob. Entonces, entonen los salmos y toquen los tambores, la melodiosa cítara y la lira. Que suene el cuerno para el primero del mes, para la luna llena, el día de nuestra fiesta, pues es una ley en Israel, una ordenanza del Dios de Jacob, un decreto que impuso a José cuando salió de la tierra de Egipto. Oyó entonces una voz desconocida. Yo quité la